Fue cuando fuimos a Francia, mostramos lo que era nuestra cocina. Iban a haber 4 cenas. Tuvimos un magno evento en las oficinas generales de la UNESCO en París. Los franceses reaccionaron muy bien frente a la presencia de Juana Bravo cuando se dieron cuenta de cómo esas manos maravillosas iban tejiendo platillos asombrosos. Y la gente se arremolina ahí a verlas trabajar. Pues un jolgorio, literalmente una fiesta de mexicanos. Era un menú espectacular. Cocinaron pipián, mole, sopas de milpa, atápacuas de Juanita Bravo, de bocadillos de entradas, de sopes, de garnachas que había, todo el mundo brindando. pero cosas extraordinarias. Los mismos cocineros pues estaban sorprendidos. Y los franceses se comieron todo, todo. Et c'était très bon, c'était bien. Pues esta fiesta era para justamente los evaluadores, los jueces, la gente de la UNESCO que iba a hacer el reconocimiento. Fue, la verdad, una experiencia fantástica. Ahí yo creo que ya fue el momento en que tuvieron por fuerza que aplaudirla. ¿Tiene importancia la historia en la comida? Completamente. La cocina tiene una capacidad narrativa tremenda. Entonces, detrás de un platillo no solamente son los ingredientes y los materiales, sino está todo el esfuerzo de una comunidad, toda su historia, todo su quehacer cotidiano está reflejado en ese platillo, en esa agenda gastronómica. Entonces, por supuesto que lo tiene. To understand Mexican cuisine, you have to understand its rich and unique history. It took a huge turn when Europeans first landed in the New World, searching for spices, food, and more. Christopher Columbus, on that fateful voyage that he made in 1492, was really looking for a route to Southeast Asia because the major trade route, the Silk Road trade route, had been closed off. So they needed to find another way to get there, and he thought he could find it. So spices are some of the most expensive commodities in the world were his motivation. When he tasted chiles for the first time, what must have gone through his head is it's like spicy, a little bit like black pepper, which was a really, really sought-after spice. And so if he was gonna make money on this thing, maybe he could sell the chile for the same price as the black pepper. The Americans offered an abundance of exotic foods and edible plants that were totally unknown in the Old World. Chilies, tomatoes, corn, beans, squash, pumpkins, cacao,
vanilla, and avocados. But the full scope of this amazing bounty would only become clear as Europeans pushed west across the unfamiliar continent. Cuando llegan los españoles al territorio que hoy conocemos como México, pues sí, podemos imaginar que la sorpresa fue enorme cuando se prueban las primeras ocasiones que prueban los alimentos en México. Food occupied an outsized place in the mythology of all indigenous Mesoamerican cultures, which dominated the high plateaus of central Mexico. They believed that learning to cook was what made their ancestors civilized. Their legends proclaimed that Aztec cuisine was so enticing it could actually subdue their enemies. No eran solamente alimentos para nutrir y alimentar el cuerpo, sino que, bueno, tenían todo un significado relacionado con sus ciertas deidades, donde también se preparan ciertos alimentos. Entonces, el mundo de la comida en las sociedades prehispánicas es realmente complejo. Food also played an important role in early pre-Hispanic politics. Spanish conquistador commanded by Hernán Cortés arrived in Mexico. In the Aztec capital, Emperor Moctezuma was trying to figure out if the Spanish were human or messengers from the gods. Moctezuma le da las instrucciones a sus hombres, a sus mensajeros, que pongan mucha atención en la reacción de los españoles cuando comen las comidas que él les manda. Que sean muy cuidadosos y observen atentamente cómo reaccionan estos hombres recién llegados al comer las comidas que les está mandando. Pues, dice Moctezuma, así vamos a saber si realmente son Quetzalcóatl, los hombres mensajeros enviados por Quetzalcóatl, o no. Esto es muy, muy importante, porque en realidad lo que está queriendo decir, ¿no?, esta crónica es que la prueba última, contundente de la identidad del mexica es lo que come. Si estos hombres comen como mexicas, son mexicas. Si no, no lo son. Y bueno, resulta que obedecen los mensajeros, observan cómo comen estos productos los españoles y de vuelta con Moctezuma le relatan lo que lo comieron, pero también comimos sus alimentos y no nos parece que son alimentos de un dios, no nos parece que son los alimentos de Quetzalcóatl. Estuvieron impactados por el primer banquete que les ofrece, este banquete legendario que les ofrece Moctezuma. The story goes that to wash down their meal, the Spanish were offered a special drink, the sacred beverage of Aztec royalty, a drink made from the beans called chocolato. It was the first time Europeans had ever tasted chocolate. Yo creo que el chocolate que bebía Netzahualcóyotl ha de haber sido bastante amargo y bastante terrible para un hombre de nuestra actualidad. The unsweetened beverage was a far cry from what we know as chocolate today. El chocolate, cuando se convirtió en chocolate, cuando se le añadieron las cosas que se le añadieron, tanto las especias como la leche o el azúcar, construyó un alimento maravilloso. Within 2 years, Cortés and his allies had conquered Tenochtitlan. The Spanish now controlled an empire, but paradoxically, they also felt vulnerable, and that had a lot to do with the natural environment they found themselves in. As they saw it, they couldn't afford the risk that came with eating a strange food of what they considered an inferior race. El término de comida de indios es muy común en el siglo, empieza en el siglo XVI, es la manera como los españoles se refieren. Era una dieta muy escasa, sencilla, compuesta por tortilla, chile y frijoles. Y era también la manera de explicar por qué los indígenas tenían cuerpos más débiles, eran flojos, taciturnos. Todas estas teorías raciales contra los indígenas en realidad estaban basadas, sustentadas en esta
mirada llena de prejuicios en torno a sus alimentos. Entonces, una manera de protegerse de esta degeneración provocada por los alimentos americanos era traer sus propias frutas, sus propias legumbres. ¿Qué alimentos trajeron los españoles a México? El cerdo, la gallina, la vaca, trajeron muchas nueces, almendras, pistaches, piñones, cilantro. Eso no es nativo de este país, tampoco el orégano y muchas de las hierbas que utilizamos para la cocina mexicana vinieron en esta época. The convents were a place to experiment, plant fruit, herbs, and seeds brought to Mexico by Spanish conquistadores and missionaries. Home to both Spanish and indigenous nuns, this led to a unique situation in the convent kitchen. They became culinary laboratories where ingredients from old and new worlds came together, creating something entirely original, Mexican cuisine. Eso es un invento de fusión de la cocina mexicano-española o española-mexicana, llámalo como quieras. La primera cocina fusión de la historia. Que dan lugar a sabores muy específicos. Esta combinación de ingredientes que le va a dar un sabor y una textura y una apariencia muy específica a la cocina mexicana. Remember that the Spaniards that settled the New World, they were coming from a Spain that for nearly 8 centuries had been part of the Arab world. It had not been part of Europe, okay? The southern part of Spain was solidly Arab. The food they ate, the sweets they ate, the way they spiced things. One result of that fusion was a dish that would one day become a cornerstone of Mexican gastronomy, mole. Lo que se trajo fue un montón de especias que tenían que ver con la historia de la humanidad. Ya son elementos que conectan a prácticamente todo el globo. De ahí la importancia de las especias. Entonces, un mole es impensable. La cantidad de ingredientes que tiene un mole que no son de las Américas es increíble. Entonces, ahí está la cocina fusión. Creo que el mole representa claramente este fenómeno. The complexity of mole was very much of its time. It was created in the Baroque era, an era that celebrated abundance. And that Baroque approach was reflected in every aspect of the culture, including the kitchen. Sin lugar a dudas, como barroco fue la arquitectura poblana del 17, el vestido, la forma de hablar, pero es complejo, complicado, retorcido. Un mole es un platillo de una elaboración complejísima. Pasas un día entero cocinando un mole. Y luego te reúnes alrededor de un montón de gente. Like tagine in North Africa and curry in India, same spices, same techniques, same goals to make the most for a large gathering. Es que no puedes coger un libro y decir voy a hacerlo. Es que necesitas realmente que alguien te enseñe. Necesitas mamarlo, conocerlo, vivirlo. This mix of ingredients was the quintessential embodiment of the culinary mestizaje. En fin, yo creo que serían, para mí, los productos fundamentales que no pueden faltar en un buen mole. Chocolate, chiles, tortilla, moscabado, las especias mismas, que ahí también entra toda una genealogía. ¿Qué tanto quieres usar el comino? ¿Qué tanto puedes usar la pimienta? Tomillo, chiles, pimienta blanca, pimienta negra, chiles. Esos para mí son los fundamentales. Hay que tener un espíritu aventurero para mezclar todo esto, 37 cosas. Be green like hope, be yellow like resentment, be black like jealousy, and red like homicide. A nourishing dish in a large casserole, thick, glistening, aromatic, served with a turkey breast and sprinkled with sesame seeds. Yo creo que el mole sería el gran plato nacional. This is UNESCO headquarters in Paris, the United Nations Office of Education, Science, and Culture, created right after World War II. After the war, the idea was to protect the greatest treasures of humanity.
The idea was simple. Between UNESCO and the national government, they would designate select historic locations and monuments and protect them for future generations. Yo estudié en París, donde está la universidad, la Sorbona, y allí terminé todo este ciclo larguísimo de estudios, no solo de lengua, sino lengua, literatura, civilización francesa. Dr. Gloria was invited to work at UNESCO. Hicimos infinidad de proyectos en la UNESCO para la defensa del patrimonio, recuperación de ciudades históricas, recuperación de sitios arqueológicos, de iglesias, de conventos, de catedrales, de edificios civiles. Me acuerdo que me tocó vivir ese momento crítico del rescate de Abu Simbel en Egipto. Yo me dediqué durante toda mi carrera en la UNESCO a trabajar con la cultura y el patrimonio cultural. Nuestra tarea y nuestra misión era demostrar que el patrimonio cultural es uno de los cimientos más sólidos para el desarrollo socioeconómico de un país. Mexico, with its rich archaeological and natural heritage, embraced the concept. Teotihuacán, Uxmal, Monte Albán, etcétera, etcétera, y los grandes centros históricos de este país. But while the number of UNESCO heritage sites continued to grow, some were wondering if the concept was too limited. The Japanese were one such nation. They proposed the idea of the intangible treasure. Para que ellos pudieran reconocer aquellas expresiones del patrimonio que tenían que ver con la dimensión inmaterial. The idea was that UNESCO would also protect intangible cultural traditions. Dances, songs, festivals, theaters, storytelling, these would become the heritage of all humanity. As UNESCO began registering these cultural treasures, another Mexican diplomat was thinking even bigger. Yuridia Iturriaga was the director of the Mexican Culture Center in France, and she was also an anthropologist, a food historian, and a cook. Y estaba en contacto permanente con la comida y con ese placer frente a los sabores mexicanos. Y la tarea de cuando está uno cocinando, estás viendo un ajo y te dices, ¿y cómo descubrieron el ajo? ¿Cómo lo encontraron, el diente, y cómo esto y lo otro, no? Iturriaga understood the root of all Mexican cuisine was an ancient, complex agricultural system developed 8,000 years ago in pre-Hispanic Mesoamerica, la milpa. It's a sophisticated way of growing food staples, corn, beans, squash, tomatoes, and chili in the same physical space, each species interdependent with the rest, a system known as polyculture. La milpa es el tronco de la caña de maíz alrededor del cual sube el frijol y permite que las vainas cuelguen sin pudrirse en el suelo. La calabaza que cubre con sus grandes hojas, impidiendo que crezcan hierbas invasivas distintas y que además conserva la humedad del suelo. El chile, que es un insecticida natural. Y están rodeadas de todo tipo de cactáceas. En zonas semidesérticas pueden estar rodeadas de cocotales, pueden estar rodeadas de cafetales, de cacao, de vainilla, de cítricos. De todos los productos que genera la milpa se pueden hacer una infinidad de platillos de nuestra cocina mexicana. Todos los días me la paso trabajando, son pocos los momentos que te puedo ver. Todos los días me la paso trabajando, son pocos los momentos que te puedo ver. Ay, cariñito, regálame un besito, dime que me quieres como yo te quiero a ti.
Ay, cariñito, regálame un besito. Dime que me quieres como yo. Como yo te quiero a ti. Como yo te quiero a ti. Todos los días me la paso trabajando. Son pocos los momentos que te puedo ver. Todos los días me la paso trabajando. Son pocos los momentos que te puedo ver. Ay, cariñito, regálame un besito. Dime que me quieres como yo te quiero a ti. Ay, cariñito, regálame un besito. Dime que me quieres como yo te quiero a ti. Buena pena, buena pena. Óyelo como va una vez más. El ritmo mundial latinoamericano está ahí. Una vez más el Mexican Sound System. Oye, para mi padre, para mi madre, para mi hermano, hasta Canadá. Óyelo bien. La milpa es un sistema que ha sobrevivido a todo tipo de acontecimientos en la historia. Hemos tenido llegada y salida de muchas civilizaciones, de muchos pueblos. Tuvimos la colonización de los pueblos europeos, tuvimos también pues, la independencia, la revolución. Hemos tenido también la revolución verde. The Mexican farmer takes on a hard task when he tries to raise his crop of corn or beans from this poor land. Never rested and never revitalized with fertilizer or fertility-restoring crops, it has become exhausted. His varieties of seed have not improved, and his corn in some cases, like this primitive brown-seeded popcorn, is still the same corn which his ancestors grew centuries ago. In 1943, laboratories were set up at San Jacinto in Mexico City, where a staff of Americans working hand in hand with Mexican students prepared to carry out a program of breeding new kinds of corn. La Revolución Verde fue un movimiento impulsado muchas veces por norteamericanos, los cuales vinieron aquí, a Texcoco, en México, y estuvieron impulsando el desarrollo de muchas variedades a partir de la genética de maíces mexicanos para que fueran de mayor producción. La Revolución Verde también propone el cultivo con muchos productos químicos, muchos agrotóxicos. Veníamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, en las cuales pues había una gran industria pues que se dedicaban a elaborar la pólvora y otros armamentos, y estas industrias poco a poco se fueron migrando hacia la producción de fertilizantes químicos. Se está contaminando muchísimo, toda nuestra tierra se está deteriorando, hay mucha erosión, se están salinizando nuestros terrenos debido al uso de todos estos fertilizantes químicos, y poco a poco estamos perdiendo la capacidad de producir. Nuestras tierras están perdiendo fertilidad, nuestros campesinos y campesinas se están enfermando. El gobierno mexicano promovió mucho la sustitución de semillas, se regalaban semillas en los pueblos, se promovía, se regalaba insumos como una estrategia muchas veces electoral, lo cual trajo un grave problema a México, porque lo que sucedió es que estos maíces no se adaptaron a las regiones y poco a poco han ido expulsando a gran cantidad de personas en el campo. México ha sido un expulsor de campesinos en los últimos 30, 40 años. Hemos visto una enorme diáspora. Esta es la milpa, mire. Mire, ya se está haciendo mazorca. Ya por falta de empleo, pues nuestra gente tiene que emigrar. Irse a Guadalajara, a México, a Estados Unidos, porque pues no hay empleo aquí. Se acabó toda la afluencia de trabajo que había antes. Y este salió negro, matizado. Chilito, es el chile manzano que lo conocen en la ciudad, pero aquí nosotros lo conocemos por el chile perón. Aquí está, mire, este, el chayote espinudo. Aquí están unas atravesando luego. Mire, este es el apopito negro. Now the milpa faces an even greater threat, globalization.
specifically NAFTA. You, sir, are entitled to our congratulations. Which would accelerate a shift in the Mexican countryside towards industrial agriculture. Y que iba a ser el desastre de los suelos, el problema de agua, porque se necesita más agua en un monocultivo. Todos los monocultivos usan irrigación y maquinaria. Iba a haber desempleo como lo hubo, hambre. Entonces, esa era la cuestión. Rare varieties of chilies and other indigenous Mexican crops were at risk of extinction or had already disappeared. Hay muchísimos chiles regionales que crecen de manera endémica, que son medios parientes de los jalapeños, de los serranos, que se están a punto de perder. En una pequeña milpa podemos tener, pues, desde 1000 plantas en un lote muy pequeñito hasta 40, 50,000 plantas en una hectárea. Y la flor femenina del maíz, que son los pequeños jilotes con estos pelitos, van captando todo este polen de múltiples plantas. ¿Qué es lo que nos preocupa? Bueno, pues estos maíces transgénicos contienen genes de otras especies. Ya no es solamente maíz, pueden tener bacterias. Estos genes que provienen de otras especies pueden transmitirse a nuestros maíces mexicanos. El polen de estos maíces transgénicos puede volar con la acción del viento y puede caer en nuestros campos mexicanos. Pues este modelo de negocio, este modelo productivo que tienen las empresas generadoras de semillas transgénicas, patentan y generan derechos de propiedad sobre las variedades, con lo cual, pues un pequeño productor de maíz criollo mexicano que se contamina con maíces transgénicos, puede recibir una demanda de estas empresas, aunque inintencionalmente se haya contaminado. Iturriaga was starting to formulate an idea of how she might save it, not just the milpa, but the whole indigenous food system. Entonces, en una conferencia que di en el año 2001, en enero de 2001, en la UNESCO, presentando unos libros de cocina mexicana, yo dije eso, que las cocinas deberían ser consideradas como patrimonio inmaterial de la humanidad y que había, por supuesto, que hacer los mismos parámetros para escoger una cocina y no otra. Eso era muy importante. Hasta que nos dimos cuenta que la cocina era un patrimonio cultural tan importante como la Torre Eiffel o la Catedral de Notre Dame, ¿no? Que había que proceder a salvaguardar. Se nos ocurrió la brillante idea de hacer un expediente y de inscribir la cocina mexicana en la UNESCO, en las listas del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. La UNESCO nos va a obligar a protegerla. ¿Y eso qué significaba? Permitirles a los campesinos, en vez de llevarles semillas mejoradas, insecticidas, herbicidas, dejarles que cultivaran sus milpas y que pudieran autoalimentarse, pero contribuir al mercado interno nacional y ir procurando la soberanía alimentaria de este país. The milpa system and its components had been the main food source of the indigenous people on the continent for thousands of years. With colonization, these ingredients spread throughout the vast Spanish Empire. Its holding spanned from Europe to Mexico, all of South America, and all the way to the Philippines. Mexico was the most valuable jewel by virtue of its natural riches and strategic geographic location. México recibió influencia culinaria por ambos lados del océano, ha recibido influencia cultural y gastronómica completamente diferente a la suya durante más de 250 años. 250 años es mucho más tiempo de lo que lleva México como nación independiente. This access to the world's largest oceans made Mexico a natural trading hub. There was a trade route that was established between Mexico and Manila. And there were these galleons that went back and forth several times a year between Mexico and Manila.
This became known as the Manila-Acapulco Galeon trade route. Much of the cargo was foodstuff, live animals, plants, trees, vegetables, fruits, and spices. And so Mexico was the place where it all landed, and the taxes got charged on it there and stayed there in Mexico. It went overland from Acapulco to Veracruz and then across the Atlantic on ships to get to Europe. So that was a major trade route for a long time. To understand the scale of the Manila-Acapulco Galeon trade route and its lasting effect on world cuisine, you have to visit Manila, the capital of the Philippines. It's a buzzing, vibrant city with an intoxicating blend of Asian and Hispanic traditions. Mexicans tend to look to Europe, since that's where our language, our religion, and most of our culture come from. We also have a lot of Asian blood, food, and culture. What many people don't realize is how deeply the Philippines were influenced by Mexican culture and vice versa. The more we learn about the Manila Galeon trade, the more we find interconnections, not only in our cuisine, but our culture as well. Chef Mike Tatun Sartu is a Filipino author, TV personality, and restaurateur. In the Philippines, he sees the influence of Mexican culture everywhere he looks, from fashion, religion, to language, telenovelas, and the love of fiestas, siestas, and above all, the cuisine. I think I encountered Mexican food when I was a kid, but didn't realize that it was Mexican food. It was really like part of what any Filipino family would have on their tables. Only later on did I realize that these dishes originated from Mexico. And now I realize that I've had Mexican food quite early on in life. We had a lot of beans in our dishes, a lot of tomatoes. We also cook with a bit of chilies, but not to the degree of Mexico. Grilled corn and sweet corn are very popular to the Philippines. It's actually considered as a street food. We eat a lot of corn, especially in my hometown in Cebu, where corn is a staple to a lot of families instead of rice. We cook a lot with the achuete. No, it's called achote, which is used to color a lot of our dishes. So these ingredients are really very well ingrained into Philippine culinary culture. The manner of eating Filipino and Mexican food is quite the same. It's very communal, it's very dynamic. There are a lot of dishes that have the same names as Mexican dishes, like the asado, adobo, menudo, champurrado, tamales, chicharrones de maíz. It was Kinilaw who inspired ceviche. Para mí el ceviche, es originario del lugar donde se hace. La técnica como tal, indudablemente, es asiática. Right now in the Philippines, people will always say, oh, we have a lot of Spanish dishes. But actually, if I look at it on a historical concept, our cuisine are more of Mexican than Spanish, because of the connection during the Manila-Acapulco trade. In return, Mexico received a wide variety of plants, trees, fruits, and vegetables, as well as technology that was quickly assimilated into Mexican culture. El galeón de Manila o nao de China, ¿no? Este intercambio internacional, cultural, comercial, todas las especies que venían en el galeón era el tesoro que ellos aguardaban y como destino final era Acapulco. Y de esto va de la mano, por ejemplo, el mango y todas sus variedades, el tema del coco, el tema del tamarindo, el arroz, pero principalmente el conocimiento tecnológico agrícola que traían estos filipinos, mejor conocidos como indios chinos, y el poder ilustrar a los nativos locales qué se podía hacer con los ingredientes, ¿no? Principalmente el coco, ¿no? Que fue el ingrediente que más se pudo aprovechar. One example was the drink called tuba, which is still popular in Mexican states like Colima. Filipino sailors taught the Mexicans how to extract the sap of the palm before the coconut is born and ferment it to make a sweet drink. The Filipinos then distill the tuba to create lambanog, a strong grain alcohol traditional to the Philippine Islands since pre-Hispanic times.
tequila in Mexico is actually inspired by our tuba distillation process using coconut. But then there are Filipinos who jumped into the galleon and settled in Mexico, so they taught the local. But in the absence of coconut, they have agave. Este es uno de los testimonios más claros de que los orígenes de destilados de agave provienen de esta zona, ¿no? Incluso hay también por ahí algunos destiladores filipinos en Oaxaca. Tanto el mezcal como el chocolate es lo primero que te dan de desayunar antes de comer algo, ¿no? Pues te sirven mezcal y te sirven chocolate. No importa si son las 6, las 7 o las 8 de la mañana. Es parte de una manera de convivir en Oaxaca. Mezcal is one of the world's most complex and misunderstood spirits. Made from the heart of the agave plant, here you can see firsthand how Filipino distillation techniques are used. Voy a encerrarlos por 5 días. Ahorita vas a ver las diferentes variedades. Bueno, es un poco lento, pero ahorita hay espadín, hay barril y tobacito. Estas variedades están juntas, casi siempre los son muy diferentes. A los 5 días pues ya se desentierran. Algunas partes en ese proceso de reposo pues se descomponen de más o algunas partes se queman en el horno y aquí solo se selecciona lo que va a entrar a la fermentación es lo que está bueno, lo que tiene buen sabor. La característica es vasos de madera, canoa de piedra. Que es la fermentación. Ya de que está la fermentación, aquí se le agrega un poco de agua y de ahí se deja más tiempo. Tardan de 7 hasta 25 días dependiendo de la temperatura ambiente y de la variedad de maguey. La destilación entró a partir de la conquista y hay, por lo que sé, 2 técnicas de destilación, uno que es el filipino y el otro es el árabe, ¿no? Con el alambique de cobre. Hay otra olla de barro acá. Bueno, aquí ya huele el mezcalito. La técnica más artesanal de destilación es la filipina, ¿no? En olla de barro y usan unos carrizos, ¿no? Para hacer la destilación. Cuando sube el vapor, choca con el caso. En mi familia por lo menos tenemos 120 años haciendo esto. El mezcal es el nombre de toda esta tradición mezcalera de producir agaves cocidos y destilarlos. Esta influencia asiática que llegó tempranamente a la costa del Pacífico, de acuerdo a nuestros estudios, fue la que trajo las nociones de la destilación. La influencia más importante para la destilación en México es el origen de la destilación en México. This movement of people, food, and ideas between Europe, Asia, and the Americas was called the Columbian Exchange. Before the Columbian Exchange, there were no oranges in Florida, no tomatoes in Italy, and no pineapples in Hawaii. No chili powder in India, no coffee in Colombia, and no chocolate in Switzerland. Of course, there was no such thing as French vanilla. La historia de la circulación de los alimentos es muy interesante porque está muy asociada a las identidades nacionales. If they associate a food with a place, they assume that it's native to that, right? I mean, so if you think about tomatoes, you would immediately say tomatoes come from Italy, right? Because we associate Italian red sauce food and all that sort of stuff. No, they come from Mexico. In fact, when the tomato arrived in Europe, it was thought to be poisonous, and it wasn't used in cuisines for another 300 years. Fíjate que en italiano el tomate se llama pomodoro porque se ponía pomo de oro, se ponía como planta ornamental en las escaleras para hacer bonito, ¿no? Es curiosísimo. If you thought about chocolate, you
kind of would think about, where, I wonder where it comes from. Oh, does it come from Europe since European chocolate is so fine? No, it comes from Mexico. When you think about chiles, people a lot of times think they come from Asia because there's so much chile used all throughout Southeast Asia. I talked to people in Sichuan one time and I said to them, do you know where these chilies that you love so dearly came from? What's their origin? And they go, they're all native to here. This is who we are. We are the people of chiles. And we are defined by chiles. ¿Qué sería la cocina de Sichuan, por ejemplo, sin chile? O háblame del peperoncino que hay ahí en Italia. Y, o sea, los pimientos morrones, la paprika, todo eso viene de aquí. Pero, y luego en la India hay un fenómeno rarísimo. Los indios creen que el chile es de ellos. No, güey. El chile es mexicano. El chile se exportó para allá. No salgas con pendejadas. There's a lot of what Mexico has given to India. I mean, the maize has originated there. The chilies have originated there. Kidney beans have originated there. Tomatoes have originated there. And this is what is a staple of Indian food. We tend to think of these chilies as our own, but the ancestor had crossed oceans and deserts, maybe and forests, to reach us from Mexico. We should be grateful. Even the language used to name these foods comes from Nahuatl, a language of the Aztecs. Chili, tomate, aguacate, chocolate, and many others. In fact, of the 5 domesticated species of capsicum, the one that is native to Mexico, Capsicum annum, basically is the chili of the world. In 2004, Gloria Lopez was working on an application to UNESCO to recognize Mexican cuisine. It would be the first time the organization was being asked to protect a food system as a cultural treasure of humanity. By now, Dr. Gloria had retired from UNESCO, and she set out to build a case. It would be a major challenge. She would need to convince enough member nations that Mexican cuisine was worthy of heritage status. Nos basamos en criterios como la antigüedad. La cocina mexicana, en su base más esencial, el mexicano come las mismas tortillas que comía 6 milenios antes de Cristo, en el mismo comal en que se domestica el maíz y en que en torno al maíz se forma la milpa. Tuvimos que hacer una elaboración teórica muy a fondo, con especialistas de todo tipo, historiadores, antropólogos, sociólogos, especialistas en alimentación, en nutrición, para llegar a presentarle a la UNESCO un expediente convincente y demostrativo de que teníamos razón. Paradigma significa ejemplo. On February 20th, 1943, a farmer was preparing his field near the village of Cuisine in Michoacan. For weeks, he had been hearing mysterious sounds like thunder, even though there wasn't a cloud in the sky. He wasn't prepared for what happened next. Without a warning, a patch of ground in the middle of his field began to swell. Then it burst. Within hours, the crater was belching a column of smoke, ash, and molten rock. Y es un volcán que creció de la nada. Es rarísimo ver nacer un volcán, no es algo de todos los días. Convirtió a Michoacán en un foro de atención impresionante. In the months that followed, the Cuisine volcano buried 2 villages in lava and ash. Miraculously, the lava spared a 3rd local village, a village called Angawan. It was there 60 years later that Dr. Gloria went to look for help with her application to UNESCO. La UNESCO nos pidió un estudio de caso
Como sabes, un estudio de caso es un estudio específico que demuestra la hipótesis de todo lo que estás tratando tú de ejemplificar. Dr. Gloria needed a real paradigm, someone who could literally represent the history and tradition of Mexican cuisine. The state of Michoacan, where her father was born and where she had a network of contacts in rural villages. It was there that she would begin her search for the paradigm, scouting the countryside for cooking expertise. En Michoacán, pregunté quién es importante en tal comunidad, en la costa, en la montaña, en el lago. Y recopilamos una lista de cocineras importantes. Y el día que las invitamos a un evento, a una reunión de cocineras tradicionales para que cocinaran, para que hablaran, para que intercambiaran, tuvimos que mandar a uno de esos grandes camiones que entraban por las brechas de las comunidades más aisladas a ir a buscar a las cocineras. Y me habla el chofer que llevaba el camión. Me dice: señora, usted me dijo que viniera por la cocinera Juanita. Pero dice Juanita que ella no se sube al camión si no se sube con su abuela, su mamá, sus 2 hijas, su prima y todos. Y así de sencillo, en vez de 50 cocineras, llegaron 500, porque todas iban con sus familias. One of those cooks was Juana Bravo Lázaro, from the village that had survived the volcano, Angawan. Her knowledge of traditional cuisine was unmatched. Y estas hojas pues sirven para las corundas. Aquí vengo a cortar cuando ocupo hojas, pero no corto en cualquier parte. Este tiene que ser, por ejemplo, mira, aquí van los elotes, mira, ya vinieron y cortaron aquí. Y este no debe de cortarse aquí, se debe de cortarse acá. Hay que saber cortar y saber cómo cuidar también al mismo tiempo la milpa. Que ya cuando se acaba la milpa ya no va a haber hojas. Entonces hay que guardar para hasta el siguiente año, sirve. Ya se empieza a secarse como en septiembre y ya podemos quitar esto para guardar. Es una mujer que se ha
sabido poner de pie a pesar de todo. Ella ha sacado a sus hijos adelante con su cocina y ella es artesana. Juana was just what Dr. Gloria was looking for, a living embodiment of Mexico's ancient culinary tradition. Gloria me invitó a Francia para ir a llevar degustaciones de la comida tradicional. Juana had never traveled outside of Michoacán. She had never flown in an airplane. She could barely understand what was being asked of her. At the time, she could only speak her native language, Purépecha. La cultura purépecha hay mucho que contar. Es una cultura que siempre se caracterizó por ser un grupo independiente y no sometido a la visión centralista de los aztecas. Nunca sucumbieron a su dominio. There was one problem. She didn't want to go. Cuando me invitaron a París, Francia, me dice, ¿no te gustaría ir a otro país? Dije, no, no quiero ir. ¿No vas a Morelia? No. Ve a Europa conmigo, yo te llevo a pasear y todo eso. Le dije, no, y no. Y yo pensé que París era cerquita. No pensé que yo iba a tomar el avión. Finales de los 90, estábamos ya escuchando de Abigail Mendoza como un personaje, pues que era un referente cuando ibas a Oaxaca. Nos hablaron de la Secretaría de Cultura de Oaxaca para que yo fuera allá en París a representar la cocina. Pero en el conservatorio las tuvimos que convencer para ir a París, porque pues, no querían pero ni subirse al avión. Y sin embargo entendieron la importancia de su presencia allá. In Paris, they were planning 4 separate banquets for hundreds of people at the Bristol Hotel and the UNESCO headquarters. O sea, no fue un evento privado en un hotel de lujo nada más, sino que también cocinamos y llevamos comida mexicana a la UNESCO. They would do their presentations in Purépecha, and they would be translated into French. Everyone had high hopes, and they were ready. Pues cuando fui a París llevé mi metate, llevé mi molcajete, la botella, el comal de barro, servilletas, cuchara de palo, soplador. Llevé maíz, llevé frijol, todo llevé. Me llevaron en un auditorio para ahí se juntaron todos los embajadores para que ellos nos recibieran a nosotras, para que probaran también lo que nosotros habíamos llevado. But now there was a new obstacle. The hotel staff wouldn't let them into the kitchen. Los cocineros franceses como que no les gustó que nosotros estábamos ahí. Entonces él dijo, no, ¿cómo? Los franceses son muy cuadrados en ese sentido. No teníamos dónde cocinar, dónde calentar, dónde hacer tortillas, no nos dieron chance de trabajar a gusto. No tenían filipina, ellas llevaban su ropa tradicional. Nos acercaban, ¿de dónde vienen? ¿De dónde son? ¿Por qué ese traje que ustedes traen? Y sus utensilios tradicionales y muchas cosas raras de hierbas y de insectos y de cosas que ellos decían, pues, ¿esto qué es? Finalmente, tú sabes que los protocolos de cocina en Europa, unos lineamientos muy estrictos, muy claros, muy tajantes. Si tú quieres poner una cocinera tradicional en un salón a echar tortillas, pues esto va a ser literalmente imposible. No puedes prender un brasero así como en cualquier terraza de nuestras azoteas, ¿no? Como ellas estaban acostumbradas a cocinar. Entonces, pues es hacer cocina mexicana de a mentiritas. This wasn't the first time the French and the Mexicans had different ideas in the kitchen. Almost 200 years earlier, these differences had led to an invasion that left, among other things, 60 years of French culinary knowledge in Mexico. Why did this happen? It all started in 1838, when tensions between France and Mexico reached a boiling point.
Se conoce como Guerra de los Pasteles a la primera intervención de los franceses en México. The only war started by a brioche. Cuenta la historia que oficiales de Santa Ana han comido en un restaurante ubicado en Tacubaya, un restaurante cuyo propietario era un francés. Algunos dicen que no le pagado la cuenta, otros que se habían hecho destrozos. The story goes that the Mexicans trashed the restaurant and left without paying the bill. El propietario francés exige al gobierno mexicano una indemnización. Indemnización que el gobierno mexicano no acepta y no quiere pagar. After unsuccessfully pressing the Mexican government for compensation, the restaurant owner had gathered other French nationals to put together a formal complaint which they sent directly to the King of France. The king decided to back their demands by sending a fleet to Veracruz. Llegan los franceses con tropas, con barcos al puerto de Veracruz, listos para invadir el territorio mexicano, que vuelve un conflicto entre México y Francia. Los pasteles es una excusa para un conflicto bélico que tomó pues, grandes dimensiones. The ships blockaded and bombarded the port of Veracruz. Soon, Mexico sued for peace and agreed to pay compensation. But despite the war, French influence in Mexico only got stronger, especially in matters of culture and food. If you've ever eaten carnitas, tortas, conchas for breakfast, or chicken consomme, a fine asparagus cream, or maybe a flan for dessert, you might not be aware of the French origin of these quintessential Mexican dishes. The truth is, French ideas and kitchen techniques have been a part of Mexican cuisine since the early years of colonization. La cocina francesa no se puede negar que fue madre de muchísimas cocinas. Pasó de ser un oficio a una profesión y esa gente fueron las raíces y fueron quien lo hizo. Pues sí, en estas épocas también se abrieron restaurantes, cafeterías que ofrecían platillos franceses. Llegaron muchos cocineros también de Francia, una gran cantidad de pastelerías en la Ciudad de México. Todos los restaurantes de alta gastronomía de México estaban dirigidos por chefs franceses. Para estudiar cocina, las técnicas son francesas, las formas de las brigadas, que es como se organiza una cocina, son francesas, y toda la forma de manejar una cocina y de distribuirla y las jerarquías que existen son francesas. But conquering Mexican kitchens wasn't enough. 22 years later, under the new emperor, Napoleon III, they invaded again. And this time, they installed a European monarch by the name of Maximilian I. Cuando llega Maximiliano con su corte a la Ciudad de México. Y, bueno, como nobleza, estaban familiarizados con el arte de cocinar y el arte de comer a la francesa. En la Nueva España llegan estas influencias, sobre todo a la corte. La cocina mexicana que consumían las élites fue afrancesada. La idea del menú, el menú es una invención francesa y vamos a ver que se va a popularizar en los restaurantes en México, en las principales ciudades del país. Francia crea la alta cocina y prácticamente durante 150 años no hay más gastronomía y alta cocina que la francesa. Si haces una salsa que haya mantequilla, Francia. Si es una salsa que tenga crema, Francia. Si es un confitado, Francia. También el consumo de vino, de ciertos quesos, entre ciertos sectores de la sociedad se va a volver más común, van a haber grandes importaciones. Even the language of food was affected, with many French-inspired words entering common usage in Spanish. French influence would outlast Maximilian's brief reign. It reached its highest peak during the rule of Porfirio Díaz.
Incredibly, today, 150 years later, Mexico's ingredients and techniques are still exotic to those young French cooks. Juanilla had trouble explaining her ingredients and methods to these gastronomic experts in Paris. Dr. Gloria had to step in to make sure the banquet was not derailed. Doctora Gloria, pues andaba ahí peleándose con la gente, que no era posible para que no nos dejaran entrar en el... ¿Por qué no nos dejan entrar? Ellos vinieron a cocinar, ellos van a cocinar aquí. Ya nos dieron el permiso, nos dieron las ollas, nos dieron la cocina. Yo Juanita la conozco cuando estuve en París. No llegó mi metate y ella tardó por que me prestara su metate porque con eso tenía yo que trabajar. Chef Ricardo Muñoz Cerrita also traveled to Paris with the Mexican delegation. Me acuerdo como si fuera ahorita, ellas sabían perfectamente lo que tenían que hacer. After the initial confusion, the French kitchen staff were fascinated with what these exotic cooks were doing, and even more with the exotic ingredients. Cada vez que nos veían sacar un producto de maíz o tal o cual cosa, nos preguntaban, ¿y eso qué es? ¿Y eso para qué sirve? ¿No? Pues nunca habían visto un chile poblano, pero así que lo vean que lo estamos pelando y haciendo y que con eso se va a hacer salsa. En algún momento el mismo chef ejecutivo y todos los otros chefs que estaban fueron a visitarnos a la cocina para conocer esos ingredientes. Y bueno, y desde ese momento me quedó claro que no tenían conocimiento ni de muchos ingredientes de cocina mexicana, ni de la cocina mexicana. Le moindre chile au Mexique, à Mexico, il a un nom. À Puebla, il en a un autre. Guadalajara, il en a un autre. À Morelia, il en a un autre. Le même. Frais. En plus, quand il est sec, il a changé de nom. Il s'appelle autrement. Et en plus, lorsqu'on vous le sert en poudre séchée, il a encore changé de nom. Et puis, lorsqu'il a été mariné à l'huile, il a toujours changé de nom. C'est-à-dire qu'avec un seul chile, vous avez des fois 8, 9, 10, 11 appellations. Bueno, en París se cocinaron cosas extraordinarias. Realmente, bueno, en el hotel estaban vueltos locos viéndolas cocinar. Se llevó huitlacoche, escamoles, cocinaron pipián, mole. Probamos platillos como sopas de milpa, platillos memorables. Fueron estas atápacuas de Juanita Bravo. Los franceses reaccionaron muy bien frente a la presencia de Juana Bravo cuando se dieron cuenta de cómo esas manos maravillosas iban tejiendo platillos asombrosos provenientes, insisto, de su memoria y de su historia. Y los franceses se comieron todo, 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 todo. Es impresionante. Todos terminaron como era porción pequeña y todos se pararon y se volvieron a repetir otro tanto igual que yo les ofrecí primero. Ahí yo creo que ya fue el momento en que tuvieron por fuerza que aplaudirla. As the applause died down, the final ballots were cast. The UNESCO delegates had voted against the Mexican application. En primer lugar, el delegado de Patrimonio Cultural Inmaterial era un señor holandés que no entendía cómo una cocina podía ser patrimonio. El jurado de la UNESCO no entendía muy bien lo que estaba pasando porque no había un precedente de algún otro país. La doctora López se puso muy triste con su hermano, como que quería llorar. El don Francisco también. UNESCO wasn't ready to accept cuisine as a form of culture. They never heard this kind of proposal before, and the foundation for the idea had not yet been laid. No sé si alguno de estos noticiarios que estaban en boga en ese momento, y menciono esto porque eran de los de mayor audiencia, donde se hablaba que decían, la cocina mexicana la quieren nombrar patrimonio de la humanidad. La gente decía, quieren entonces que las enchiladas y los chilaquiles y las garnachas sean patrimonio, y la gente se reía y hacía chistes y todo, como todos los hacemos en algún momento.
Entonces, si nosotros los mexicanos no lo entendíamos, ¿cómo queríamos que lo entendiera la gente de fuera? The 20th century was a century of change. The Mexican Revolution put an end to luxury imports, and everyone had to eat tortillas and tamales. These simple dishes started to appear on restaurant menus, and soon they were celebrated as the real expression of Mexican culture. Then, the First World War brought thousands of migrants from the Middle East, and that's how we got tacos árabes, tacos al pastor, and other dishes with Middle Eastern roots. Tenemos influencia española y también influencia de los sefarditas, que eran judíos que habitaban en la zona de España, ¿no? También hay otras influencias, los árabes, los turcos. Then there's the Mexican migration to the U.S. with very limited ingredients. That population created el Tex-Mex. Tex-Mex food, how would I describe it? Lots of sour cream, lots of cheese, right? It's sort of Mexican and it's sort of not, and it's cowboys combined with Mexican culture, and in its context, Tex-Mex in San Francisco sucks, but Tex-Mex in San Antonio is really good. European migrants brought another type of expertise and started making wine in Baja. Toda esta uva en algún momento llegó de Europa. En Baja California es muy interesante ver que grupos de uvas están relacionadas a los técnicos del momento, es decir, tiene de repente una influencia muy fuerte de uvas del norte de Italia, luego hay la fuerza de las uvas de Burdeos, ¿no? Y evidentemente nuestra relación con España, Garnacha, Tempranillo, Cariñanes. And in the last decade of the 20th century, there was yet another change in Mexican food culture. The rise of industrial cuisine, cheap food, fast food, fried food, and commercially baked goods. Si queremos recuperar la buena alimentación en México, tenemos que regresar al cultivo de maíz, frijol, nopales, calabazas, limpios, sin químicos, sin pesticidas, producidos en campos mexicanos, y a partir de estos alimentos y productos generar nuestros deliciosos platillos. Necesitamos generar conciencia de las afectaciones que tiene para México el continuar manteniendo una agricultura suicida. Es una agricultura que no tiene viabilidad en el futuro, no es sustentable. Afortunadamente en México está prohibido. Tenemos ya un decreto presidencial. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido presiones por parte de la agroindustria y funcionarios estadounidenses para retractarse de su decisión de prohibir el uso del glifosato en México y reducir paulatinamente las importaciones del maíz transgénico. No vamos a permitir el maíz transgénico y en el caso del glifosato no vamos a permitir que se envenene a nuestro pueblo. There is a generational change, but some things remain the same. For untold millennium, women have been the safekeepers and practitioners of Mexican cuisine. They are the true guardians of the recipes and techniques, passing down the knowledge from generation to generation. La cocina mexicana es obra de las mujeres, básicamente. La cocina mestiza es una cocina que sí incorpora la figura masculina, sobre todo por el manejo del ganado. Pero en general en nuestro país es la mujer la que está en la cocina y en el fogón. Desde luego la mujer ha tenido mucho más que ver, ha sido más columna vertebral en el caso de México. Yo creo que si alguien quiere conocer la cocina mexicana debería ir a las casas a ver a las abuelitas y a las mamás cocinando y preparando esos platillos que no pueden plasmarse en un recetario, en un libro. Para la cocina tradicional mexicana, ¿qué figura es más importante? Definitivamente la cocinera tradicional.
porque el chef es algo relativamente nuevo en México. Y de esta manera en las comunidades es como se han mantenido las recetas tradicionales. Todo ese conocimiento se dio mucho más en las áreas rurales. Yo creo que la gente del campo es la que más ha conservado las tradiciones culinarias de México. Enchiladas, sopes, tacos, gorditas, quesadillas, morisqueta, carne asada, pollo dorado, cecina con frijoles, milanesa, chiles rellenos, pásenme. Undaunted by the defeat in Paris, Dr. Gloria Lopez began working on a second UNESCO application. Te decía, tomar el expediente nuevamente, retomarlo, revisarlo, pues como cuando te rechazan la primera entrega de la tesis, la carrera, ¿no? Corrígele, quítale, ponle. Y bueno, entendimos que no iba por ahí bien el tema del expediente. Gloria López Morales tocó muchas puertas. Solicitó la colaboración de instancias gubernamentales importantes como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde yo trabajaba. Dr. Gloria and her team of UNESCO researchers returned to the state of Michoacán for more research on traditional culture, cuisine, and cooking techniques. Grabaron mucho y llevaron a un video y la cultura de cada fiesta, de cada comunidad y los rituales que hacen aquí en Michoacán. Lo grabaron todo. Dice, no me voy a quedar con las manos cruzadas. Vamos a seguir luchando, Juanita. Hay que luchar, hay que hacer otro esfuerzo. Había que agarrar otra vez nuestro expediente, sentarnos con mucha calma, como sucedió, a curarlo, literalmente, a hacer una curaduría del expediente, porque había puntos que no se precisaban. Había que trabajar más en la historia, en la realidad de la cocina mexicana y sus insumos. Había que trabajar más en el tema de la milpa. La milpa, el chile, la calabaza, el maíz, el frijol y todo lo que conforma ese universo. The research led them to Antonina González, a traditional cook in the village of Tarrerio. Que dijo que la cocinera debe de saber de todo, no nada más. La cocina es algo que tú preparas con amor, con cariño, porque sabes que vas a tener a la familia reunida. Si tú cocinas algo sin ala y ceba, no te sabe rico. No te sabe bueno, porque no lo estás cocinando con amor. So they decided to invite her to join Juana Bravo and the Mexican team in Nairobi, Kenya, to present to UNESCO. Cuando me hicieron la invitación de ir a viajar a Kenia, yo desconocía dónde estaba. O sería porque a lo mejor a mí la escuela había pasado de noche. Y yo le comenté a mis hijos y ellos se dieron a la tarea de investigar dónde estaba el lugar para ver cómo se iba a ir uno a ese lugar. Y ellos ya me dijeron que estaba al otro lado del mar. Entonces él me dijo, mamá, vete. Es una oportunidad que jamás se va a volver a repetir. Everything is riding on the outcome in Nairobi. In November 2010, the Mexican delegation arrived for the meeting of the UNESCO World Heritage Committee. 5 years after the agonizing rejection in Paris, Mexico is ready to try again. Dr. Gloria and the Mexican delegation are ready to present Michoacan paradigm to the UNESCO committee made up of delegates from 31 countries. Mexico has nominated traditional Mexican cuisine, authentic ancestral, ongoing community culture, the Michoacan paradigm for inscription on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity. The Mexicans had brought so much food for the presentation, the shipments had to be split between 3 aircrafts. El sentimiento que tuve al formar parte de la comitiva
Primero era de un pánico terrible, ¿no? Mexican catering expert Enrique Farjan is overseeing the logistics. Pánico porque no sabes en qué temperatura está viajando todo, si te va a llegar bien todo lo que estás llevando de alimentos, ¿no? It quickly turns into a nightmare as they find out the cargo arrived early. Hubo cosas que se fermentaron en el camino, hubo cosas que se echaron a perder. Imagínate el trauma de que ya va todo allá 3 días antes con tortitas con masa de maíz ya preparada, con mucha comida, ¿no? Y pues sé que nos quebró el comal, no llegó entero, no llegaron ollas. Adding to the chaos, no one can understand each other. Juanita no hablaba español, casi nada. Entonces, entre ellas hablaban purépecha. Entonces, eran traducciones a lo purépecha, al suajili. Yo ya estaba vuelto loco con los idiomas. Yo ya no sabía ni qué me estaban pidiendo, ¿no? Okay, thank you very much, Mexico. And now UNESCO is prepared to make a decision. And now turn to draft decision 5.6.30. Traditional Mexican cuisine, authentic, ancestral, ongoing community culture, the MICHOACAN paradigm. Entramos, el embajador mexicano, los chefs por un lado. Sentíamos aún los nervios de que no sabíamos qué iba a pasar, cómo que continuaba, ¿no? But just as the delegates are about to cast their vote, something unexpected happens. And, okay, sí, Morocco. Marruecos levantó la mano y dijo, yo no estoy de acuerdo. Nadie platicaba casi, ahí no escuchabas murmullos, todos así como en silencio. The delegation of Morocco would like to suggest a change to the title of this nomination. Perhaps we could withdraw the word authentic. Le dicen a México que si está de acuerdo en que se le borre la palabra auténtico. Mexico, do you have a problem with that? Do you agree? Pues todos los representantes de México voltearon y dijeron, pues sí, no, por mí no hay ningún problema, ¿no? We think that's very relevant comment, very appropriate, and so we will fully delete the word. Thank you. Y a nosotros nos parecía un poco pueril como argumento. Thank you very much, Mexico. I declare draft decision 5.6.30 adopted. Y unos lloraban por emoción que nosotros teníamos. Así fue. Dije, gracias Señor, gracias Dios mío por esto, por este milagro que sí se hizo al momento que venimos hasta acá y ya no lo vamos a llevar. Te inscribimos en la UNESCO. Nos costó 11 años que la UNESCO entendiera el arte de la cocina mexicana. Mucha gente que investigó y que ayudó y, o sea, esto fue muy complejo, pero incluye todo México, incluye absolutamente todo México. México fue el primer país en lograr que su cocina global fuera declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y hasta la fecha, ningún otro país ha logrado que su cocina global, toda su cocina, haya sido declarada patrimonio. No fue fácil, porque no cualquier cocina se puede inscribir en la UNESCO. Back at the hotel, the celebration begins. Corrimos otra vez al hotel. En ese momento ya sabíamos que sí iban a llegar todos los invitados, ¿no? Y pues a trabajar. Thanks to the ingenuity of Juana and Antonia, the banquet is a huge success. Como somos los mexicanos, buscamos algo con que sustituir el comal. Y pues encontramos una de esas llantas de tractor, algo así. Fue con la que lo lavamos, lo adecuamos. Fue con el que hicimos tortillas. De 300 gentes que iban a entrar, pues entraron como 700 gentes. Servimos ahí muchísima comida ese día y salía. Afortunadamente todo rindió bastante bien y la gente muy contenta.
In the 10 years since UNESCO said yes, the status of Mexican cuisine as a world treasure has become part of food history, and the success would inspire other countries to follow suit. Nos han contactado desde japoneses hasta los que hicieron el expediente de la cocina mediterránea. Perú, por ejemplo, que es un país con una cocina muy importante. Los colombianos, muchos que se han interesado por seguir el proceso que nosotros hemos seguido. Por supuesto que en ese campo sí México se colocó en una vanguardia y en un ejemplo. France was one of these countries, but what UNESCO recognized was not French cuisine itself, but rather its food culture and etiquette. Incluso en el patrimonio para la UNESCO, ¿no? Ellos no propusieron patrimonializar la cocina francesa. Lo que patrimonializan es el arte de servir la mesa, ¿no? Que es muy francés. Lo único que puedo decir son las diferencias, que uno es para protocolos y costumbres de mesa y el nuestro es para una cultura culinaria y un sistema alimentario. Lo mejor sería que los franceses explicaran el contenido de su propio expediente. Ils ont voulu, par ce fait, honorer le mot gastronomie. Car la gastronomie, ce n'est pas la cuisine. La gastronomie, c'est un mélange d'éléments dont la cuisine fait partie. Et dans la gastronomie, il y a, pour moi, la cuisine, la pâtisserie, l'œnologie, le couvert, la vaisselle. La gastronomie, c'est un volume. Et c'est une ambiance. Donc c'est réservé, à mon avis, à une certaine catégorie de gens qui peuvent se réunir pour faire un repas gastronomique à condition qu'il n'y ait personne de désagréable à côté d'eux. Un repas gastronomique, c'est un repas très détendu, d'un monde qui peut parler correctement, sans se couper la parole, très français, sans s'insulter, tout en se disant ce que l'on pense. Et à la fin, tout le monde part détendu, qui peut se dire « j'ai passé un excellent moment ». J'ai bien mangé, mais je me suis aussi instruit. Et alors, c'est ce qu'on appelle se nourrir d'aliments et se nourrir intellectuellement. Ça, c'est le repas gastronomique à la française. Mexico is the first country to have its cuisine recognized by UNESCO. With that distinction comes great pride and an equally great responsibility. Se llama el paradigma de Michoacán porque en Michoacán hubo varios encuentros de cocineras tradicionales, entonces por eso es el paradigma de Michoacán y está basado en todo lo que se vieron en los encuentros de cocineras tradicionales. Juana Bravo and Antonina Gonzalez are now official UNESCO delegates, charged with ensuring the continued preservation of Mexican cuisine. They continue teaching the art of traditional cuisine in their home state of Michoacán. Yo pienso que la cocina mexicana sea patrimonio intangible de la humanidad de la UNESCO es un privilegio, es un orgullo, pero también, sobre todo, pienso que es una responsabilidad. Aquí es... Cada año tú tienes que probarle a UNESCO que estás trabajando para promover, difundir y todo tu patrimonio cultural. Y eso es muy importante, porque en el momento que nosotros dejemos de trabajar, UNESCO nos saca de la lista.
La protección de nuestra gastronomía. Por la gastronomía no le debemos a nadie más que a nuestras cocineras, a nuestros ancestros, a nuestras abuelas, a nuestras tatarabuelas. Al mundo tradicional que supo crear estas grandes cocinas y luego irlas heredando de generación en generación. No hay la menor duda, pero además yo, si no se hubiera presentado México, a Francia no le había pasado ni por aquí esa idea. Esos chicos que habían estudiado en la cocina, en el Cordon Bleu y no sé qué, venían, y la madre de uno a mí me dijo, es que mi hijo estudió en el Cordon Bleu y hace cocina mexicana. Muchos medios de comunicación y nadie me ha pedido que muestre o me tome una fotografía con el reconocimiento de la UNESCO. Yo aprendí a hablar español de los 48 años. I know that's what you want to say, but it's not what I want to say, so I can't say that. Okay? No, creativity comes from the high, too. Everything begins at a humble man's home and hearth. Then it becomes more elaborate. Then you become a little more affluent. You want to eat a little more refined food. Instead of unpolished rice, you have polished rice. Instead of wholemeal flour, you have refined flour. Mi primer contacto con la cocina mexicana, de hecho, mi primer viaje intercontinental y cuando cojo un avión por primera vez es en el año 89, si no me equivoco, y voy a México. Y allí me enamoro. Y ese recuerdo que perdura es el olor de las tortillas de maíz en la calle. Tomaron nota, yo creo, más que aprender. Tengo muchos ejemplos de ello y, por ejemplo, te puedo mencionar el tema de los campos de champán, en donde cuando mostraron los campos de champenois, o sea, de las vitivinícolas de la Champaña, nosotros fuimos los que modestamente les dimos la pauta de cómo tenían que rehacer el expediente que ya había sido rechazado. Eso es una pregunta, buena y complicada a la vez. O sea, es que California nos debe la viticultura que tiene, es lo que entendería de esta pregunta. Yo diría que sí, es decir, California fue nuestra en algún tiempo, ¿no? Y así es como llegaron los viñedos a la zona norte de California, es decir, a la zona de Napa, a la zona de Sonoma, etc. Campo californiano, las vinícolas californianas, los procesos del vino en California, desde el viñedo, las barricas, etcétera, las cargan manos mexicanas. Yo soy Ana Guadalupe Valenzuela Zapata, soy principalmente ingeniera agrónoma, tengo una maestría en administración y tengo una maestría en agricultura, tengo un doctorado en biología y tengo un postdoctorado en la Universidad de Charité y otro postdoctorado en la Universidad de Gante. Mi trabajo, mi línea de investigación es la producción de agave, las denominaciones de origen, la destilación histórica asiática en México y sobre todo la biodiversidad del género agave. 29 years old, 30 years old, Michelin star was like, it's pretty heady stuff. It affected my personality for a couple of years until I figured out that it's not okay to be an asshole. You have to, that's not what matters. What matters is the people around you and your family.